Hola, buenas noches. Mi nombre es Aguilar Salazar María del Rocío, matrícula 22009399, reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos, módulo Sociedades y Contratos Mercantiles 2, licenciatura en Derecho. Mi asesor, el licenciado Efraín Hernández González. A continuación expongo este caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos, banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisó la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadoras, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. A continuación respondemos las siguientes cuestiones agregadas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Se realiza un tipo de contrato de compraventa internacional y este es un instrumento que refleja el acuerdo de dos partes domiciliadas en diferentes países con el fin de crear, transmitir, modificar y exigir derechos y obligaciones bajo el amparo de una ley. E-commerce, que se define como comercio electrónico o por Internet, utilizando las fuentes de la tecnología de información para realizar la compraventa, considerando la globalización mundial en auge. El contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Y por qué? Sí se puede considerar un contrato de compraventa internacional, ya que se basa en un acuerdo en donde una de las partes es el importador y el otro es el exportador, domiciliados en dos países distintos que se comprometen al intercambio de una mercancía por un precio pactado. En este contrato deben quedar claros el precio, la cantidad, términos o reglas comerciales de uso habituales en el comercio exterior, publicados en el Código de Comercio Internacional y que establecen los términos, obligaciones y costos del importador y exportador en una compraventa internacional. La calidad, las especificaciones técnicas, el puerto de destino, etc. Este tipo de contrato está regulado por la Convención de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena el 11 de abril de 1980. Ese convenio pactado por 75 países, entre los cuales está España y Nueva Zelanda. Además, además del contrato de Viena, el marco regulado del contrato de compraventa internacional viene regulado también por principios de derecho europeo. En cuanto a la descripción de la mercancía de la cual especifica el contrato de compraventa internacional, en cuanto más detallada sea, menor serían los problemas. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Contratación electrónica indirecta, en este caso, tipo de contrato de comercio electrónico no puede ser disfrutado directamente en el momento de la compra. El producto o servicio es encontrado en la red, que es una forma poco segura para la adquisición de algún producto. Todo se realizó en línea. La transacción y las prestaciones del servicio se llevan a cabo y tardan un poco más por línea o en internet. En México, este tipo de contratos electrónicos están estipulados en el artículo 1278 del Código Civil. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte para la suscripción del contrato? Las obligaciones del vendedor o exportador son la entrega de la mercancía, hacer entrega de los documentos de la mercancía tal y como lo establece en el contrato internacional y en el convenio de Viena, el transporte si se estableció en el contrato y la identificación de las mercancías.
Por su parte, las obligaciones del comprador o importador son el pago de la mercancía y el recibimiento de la misma. En caso de que el comprador no cumpla con las obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Cada país tiene su propia legislación y por ello es muy importante determinar en el contrato de compraventa a cuál ha de recurrirse en caso de que surja cualquier discrepancia, desacuerdo o incumplimiento, y los tribunales competentes para resolver el problema. Estas elecciones pueden y deben hacerlas las empresas que tienen parte en el contrato. En muchas ocasiones, por descuido o por desconocimiento no se hace. Por otro lado, existen una serie de convenios de carácter internacional que regulan el comercio entre países que están suscritos en el convenio, especialmente en el Convenio de Viena 1980, donde son parte España y Nueva Zelanda. En su artículo 6 se reconoce la ley aplicable. Convenio que da prioridad a los usos de a los usos de convenio de voluntarios, objetivos y los Incoterms. Asimismo, que se cumplan las cláusulas estipuladas en el contrato de compraventa internacional que podrá llevar la rescisión del mismo y una indemnización por daños y perjuicios, también las obligaciones del vendedor y del comprador. Nota: los Incoterms, según Cavero 2019, es el conjunto de términos estandarizados que se utilizan en el comercio internacional para establecer las responsabilidades y los costos entre el comprador y el vendedor en una operación de compraventa, desde su lugar de origen hasta su destino final. Obligaciones en cuanto a la carga, seguro, aduanas, documentos necesarios, etc. Estos publicados por la Cámara de Comercio Internacional, que se estableció en París en 1919. Forman parte de un derecho privado. El uso de estos términos afecta todas las fases del comercio internacional. Por ello, la Comisión de las Naciones para el Derecho Mercantil Internacional sigue trabajando para permitir desde un punto de vista jurídico las tecnologías emergentes para la inteligencia artificial, las operaciones de datos, las plataformas digitales y los bienes digitales. También en relación con otras esferas de trabajo como la solución de controversias, las garantías mobiliarias, la insolvencia y transporte internacional de mercancías, así como de un modo más general en el comercio digital. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opinas? ¿Qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? El incumplimiento del vendedor puede manejarse de diversas situaciones. Entre las más destacadas son falta de entrega de la mercancía dentro del plazo o la inadecuación de las características previstas en el contrato de compraventa. Ante dichas eventualidades, el artículo 45 de Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería de 1980 permite al comprador tanto ejercitar acciones tendentes a la sustitución, reparación, rebaja en el precio o resolución contractual, como también poder solicitar una indemnización por daños y perjuicios. En el artículo 46 nos habla de la sustitución y reparación de la mercancía. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí, puede ser una rescisión por incumplimiento de este. La compradora o comprador podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la vendedora o vendedor no entrega la mercancía o no cumpla con las obligaciones del término del mismo. El vendedor podrá dar por rescindido el contrato cuando el comprador no pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones del término del mismo. En conclusión,
Y para generar un contrato de compraventa internacional necesitamos de algunas de estas cláusulas consideradas las más importantes. El objeto del contrato, aclarando los productos adquiridos y especificaciones. El precio, el cual ya debe ser establecido y por ningún motivo debe ser modificado en lo que está activo el contrato. Tener en cuenta ya los Incoterms, que ya debe ser estipulado en el presupuesto. La entrega de la mercancía se debe ser muy cuidadoso con la información recibida. Todo lo que se intercambie con el comprador a fin de evitar imprecisiones que den lugar a dudas o a malas interpretaciones y que no se presten en un futuro a reclamaciones. En todo caso, sería aplicable el derecho de Convención de Viena en sus artículos del 31 al 34. El envase y embalaje. Protección del producto durante el transporte logístico con su presentación adecuada que facilita el manejo y el transporte y almacenaje, manipulación y distribución del producto. La calidad del servicio o calidad de la mercancía. La marca de la mercancía. Se resalta la trascendencia en esta cláusula con el fin de proteger los derechos de esta índole en beneficio de su titular, que en ocasiones solo es la comercializadora, que se debe asegurar que no estén alterados o manipulados, se lleve un registro de la compra legal del distribuidor. Vigencia del contrato. Cuando el contrato se dé por concluido, cuando el comprador reciba el contrato en términos del mismo y el vendedor obtenga el pago en el mismo sentido. Hasta ese momento se obtiene la vigencia del contrato. Entrega de documentos. Se obliga a entregar todos los documentos que por naturaleza y como consecuencia de la presente operación le corresponde obtener al comprador y al debido representante legal del contrato junto con la entrega de la mercancía. El idioma, muy importante, que se hable del idioma tanto del comprador como del vendedor para evitar malas interpretaciones indebidas en el contrato de compraventa. Pues hasta aquí mi trabajo. Muchas gracias. Buenas noches.